Cuenta un libro que se tituló hace algunos años, publicado y editado bajo el título Más allá del dolor. Cuenta la historia de una familia pastoral, de una familia de creyentes que estaban atravesando una crisis. Tenían un hijo de 16 años con síndrome de Down. Y esta familia, estos pastores, este hombre, esta mujer, este matrimonio, cuenta la historia que en un momento determinado ellos se sentían totalmente agotados, desgastados, con mucha angustia por todo lo que significaba esto. Entonces, en un momento determinado, se acerca un pastor a orar por ellos, y entonces en medio de ese encuentro, el pastor que tenía a su hijo de 16 años con síndrome de Down, le dice: pastor, tranquilo, dice, tranquilo. Usted no sabe lo que significa esto. No sabe lo que nosotros estamos viviendo. Usted no tiene idea de lo que venimos padeciendo. Y entonces este pastor, que se había acercado gentilmente a orar por ellos, le dice a este matrimonio: tranquilos, hace 20 años soy papá de un chico con síndrome de Down. Sé perfectamente de lo que se trata esto. Pero con Dios se puede. Con Dios se puede. ¿Cuál es el punto acá? Que este matrimonio que tenía esta problemática, esta dificultad, que los venía desgastando, que los venía consumiendo, que los venía agotando emocional, física y espiritualmente, empezaron en un momento determinado a vivir con mucha culpa. Ellos creían, como piensa mucha gente, ellos creían que Dios ahora le estaba pasando factura o facturas por lo que en el pasado pudieron haber hecho mal. O si no fueron ellos, seguramente, como te lo dice la religión tradicional, fueron sus padres, o fueron sus abuelos, o sus tatarabuelos, o quien cuerno sabe del árbol genealógico, seguramente que alguna macana se mandó y por eso ahora la factura les está llegando a ellos. Y como castigo, Dios les manda un chico con síndrome de Down, para que aprendan. Eso es lo que sucede en el corazón de una persona que vive con culpa. Siente que cuando tiene una dificultad, Dios le está pasando factura por algo que pudo haber hecho en el pasado. Y entonces empieza a vivir toda su vida, a partir de ese momento en que esa creencia mentirosa se mete en la mente y el corazón, empieza a vivir toda su vida con culpabilidad. Y la idea de Dios es que no vivamos con culpabilidad o con culpa, sino que a partir de este día vos y yo podamos asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque de las culpas, la Biblia nos enseña claramente que Cristo ya nos hizo libres. Y que no importa si mi abuelo, mi tatarabuelo, qué sé yo, cuánto hacia arriba, se mandó alguna macana, Dios a mí no me pasa facturas. Porque en la cruz Cristo ya pagó la deuda, pagó por mis culpas y pagó por todos mis pecados. Entonces, vos tenés que decidir ser libre de toda culpabilidad en esta mañana. Porque de acuerdo a lo que vos determines en este día, vas a vivir en el futuro. ¿Sí? Esta gente pensaba que Dios los estaba castigando. Pensaba que Dios se había ensañado con ellos y dijo: los voy a castigar, les voy a mandar un chico con esta problemática. Fíjense lo que puede llegar a pensar una persona creyente en medio de una crisis. Fíjense cuántas cosas el diablo puede llegar a meter en la mente y el corazón aún de gente creyente. La culpabilidad asume que siempre habrá un castigo, que siempre habrá una condena. Me porté mal, voy a cobrar. Me porté mal, Dios va a venir y me va a arrancar la cabeza. Me porté mal y seguramente estoy agazapado viendo a ver de dónde viene el mazazo. Eso es lo que enseña la religión. Eso es lo que durante mucho tiempo la religión le enseñó a la iglesia. No, cuidado, porque si vos haces algo fuera de lo que está estipulado que tiene que ser para un cristiano,
Y entonces mucha gente ha vivido toda su vida sumergido en la culpa. Claro, después vos les hablás, hay libertad. ¿Qué libertad? Si yo estoy más atado que el diablo. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad me hablas? Venimos a la casa de Dios y no podemos disfrutar de la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque sentimos que hay culpa. Sí, pero esta semana, te cuento lo que fue esta semana. Y no solamente esta semana, ¿sabés hace cuánto que la vengo padeciendo? Meses, años. Y entonces, claro, ¿cómo haces para tratar de llevar a un pueblo que tiene una mente todavía de culpa, de esclavitud o de esclavo, a la libertad y a la tierra prometida que han sido ya entregada? ¿Cómo haces? ¿Cómo le explicás a alguien que toda su vida vivió con culpa que ahora en Cristo puede ser libre, si no hay una obra del Espíritu ahí en ese corazón, en esa persona? Si vos tomás un arma y matás a alguien, cuando te juzguen van a decir que sos culpable. Pero si vos salís con el auto y atropellás a alguien, cuando te juzguen van a decir que es homicidio culposo. ¿Por qué razón? Porque lo que se está midiendo es tu responsabilidad, no tu culpabilidad. Y yo quiero en esta mañana sembrar en tu mente y en tu corazón y pedirle al Espíritu Santo, donde solamente puede llegar, que es a tu espíritu, Él, no yo no puedo llegar ahí, que Él siembre esta palabra en tu corazón. Sos medido, serás medido por tu responsabilidad, no por tu culpabilidad. ¿Amén? Responsabilidad no es culpabilidad y viceversa. Responsabilidad no es culpabilidad y viceversa. Ahora, tu falta de responsabilidad te hará culpable. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Tu falta de responsabilidad te hará culpable delante de Dios, me hará culpable. La culpa generalmente proviene del haber causado algo a uno mismo o a terceros, de no haber hecho lo que se esperaba. Generalmente ocurre cuando lo que se ha hecho se reconoce como algo malo. Cuando vos haces algo en perjuicio de alguien, vos empezás a sentir culpa. ¿Sí? Cuando vos asumís y entendés que lo que hiciste en perjuicio de ese alguien es malo, dentro tuyo empieza a anidarse un sentimiento de culpa. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos actuando en perjuicio de nosotros mismos, de los planes que Dios tiene para nuestra vida, y aunque no nos vivimos quizá lacerando o dándonos con un látigo, interiormente sí, vivimos autoflagelándonos, autocastigándonos, por lo que hicimos mal, por lo que no hicimos, por lo que no dijimos, o por lo que sí dijimos, o por lo que sí hicimos, que sabemos que está mal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sentirte culpable no te convierte en alguien responsable. Sentirte culpable no te convierte en alguien responsable. Para salir de esa situación, lo primero que necesitas es salir de la culpa. Para vos asumir una actitud de responsabilidad, lo primero que tiene que suceder es que hay que salir de la culpa. Hay que salir de la culpa. Porque sentirte culpable no te convierte en alguien responsable. Hay mucha gente que ha matado otras personas, que ha matado gente, y se sienten culpables, pero terminan diciendo que lo volvería a hacer. O sea, no hay una actitud de responsabilidad en esa persona. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Para salir de la culpa nosotros necesitamos entrar en el arrepentimiento. En el arrepentimiento y luego transitar el camino que dice
hágase cargo de las consecuencias. Sencillito el tema. Porque a veces nosotros nos quedamos viviendo en la culpabilidad. Yo hice mal esto, yo pequé en esto, yo fallé en esto, pero no entramos en el camino del arrepentimiento y el callejón que dice hágase cargo de las consecuencias. Si una pareja pasa una noche de pasión desbordante y qué sé yo cuántas cosas más que ustedes saben, los adultos, lo más probable es que, como dice una canción romántica de los años 90, haya un tercero entre los dos. Ahora, no basta con decir, ay, yo no quería y yo no sabía. No, viejo, ya está. Ya es tarde, consumado es. Ahora lo que hay que hacer es no quedarse a vivir en la culpabilidad. Ahora lo que hay que hacer es entrar por el callejón que dice, hágase cargo de las consecuencias. ¿Y cómo hacemos? No tengo idea, pero hay que transitar el camino que dice, hágase cargo de las consecuencias. I'm sorry, baby. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que deje de vivir bajo culpabilidad para entrar a vivir en el camino que es camino de responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad para responder correctamente. Responsabilidad. Habilidad para responder como corresponde. Que una persona tiene frente a los diferentes sucesos que enfrenta, sean estos buscados o no, sean provocados o no. Cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente corrieron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la historia? Se convirtieron ellos en culpables, no así en responsables. Se sintieron culpables. ¿Qué hicimos, Eva? Ahora hay que transitar o entrar por el camino que dice, hágase cargo de las consecuencias. Se sintieron culpables, no responsables. La persona que siente culpa, ¿sabes lo que hace todo el tiempo? Se vive escondiendo. No quiere enfrentar las consecuencias de sus malos actos. Se vive escondiendo. Enfrenta la vida desde una posición de no ver a nadie, no hacer nada, no quiero que me vean, no quiero que me pregunten, no quiero salir a la calle. Eso es lo que sucede cuando hay más culpabilidad que responsabilidad. Si de Adán y Eva dependía, ellos hubiesen permanecido escondiéndose hasta el día de hoy. ¿Y dónde se ve la culpa y la falta de responsabilidad? Que ellos empezaron a decir, yo no fui, fuiste vos, yo no fui, fue ella. Ninguno de los dos tuvo la valentía necesaria y suficiente para decir, nosotros generamos todo esto, nos tenemos que hacer cargo. Ninguno de los dos tuvo la madurez suficiente para decir, esto es nuestra responsabilidad, tenemos que transitar por el callejón que dice, vamos a hacernos cargo de las consecuencias. Es fácil vivir con culpabilidad. A la larga, te termina dejando siempre en el mismo lugar. Pero Dios quiere arrancar esa mentalidad de culpabilidad de nuestras vidas. Amén. 3 señales de que alguien vive con culpa. Número 1, la tristeza profunda. La tristeza profunda en el corazón de una persona termina evidenciándose en el rostro. Por eso la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces cuando hay tristeza en el corazón, el rostro está pálido, está gris. No brilla. ¿Por qué? Porque hay tristeza, porque en el fondo hay culpa. En segundo lugar, la segunda señal es que hay una rumiación mental sobre los hechos y errores del pasado. La mente sigue trabajando en ese hecho del pasado.
yo no tendría que haberlo dicho. Yo no tendría que haberlo hecho. Yo no tendría que haber tomado esta decisión. Yo no lo tendría que haber hecho. Entonces, esa rumiación habla de un sentimiento de culpa. Y en tercer lugar, la persona que vive con culpa se autocastiga. Elige encerrarse, a veces se encierra en sí misma o en sí mismo, elige no salir, elige no hacer, elige no decir, porque siente culpa. No soy merecedor de semejante gesto. A veces, ni siquiera la persona que vive con culpa se siente digna de ser amada. Eso es lo que hace la culpa en el interior de una persona que vive de esta manera. Y hoy Dios, insisto, nos quiere sacar de ahí. ¿Amén? Cuando Judas Iscariote pecó y traicionó a Jesús, no se sintió responsable, se sintió culpable. Y la culpa lo terminó condenando y empujándolo al suicidio. Fíjate todo lo que puede hacer la culpa. Sentir culpa no significa haberte o haberse arrepentido, estar arrepentido. La culpa no significa necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero muestra responsabilidades asumidas y frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, Zaqueo. Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, lo que sucede en la vida y el corazón de ese hombre es que él reconoce, sí, yo le hice mucho daño a esta gente. Yo los estafé, les robé, les hice de todo. Pero hay una actitud de arrepentimiento y él dice, si yo le defraudé en algo a esta gente, le voy a devolver 4 veces lo que les quité. Y entonces después, cuando Jesús ve que Zaqueo no se quedó a vivir en la culpa, sino que ahora está asumiendo la responsabilidad de sus actos y está transitando el callejón que dice hay que hacerse cargo de las consecuencias, Jesús, después de ver eso, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. En el momento en que Zaqueo salió de la culpa y entró a caminar bajo la responsabilidad de sus actos. Culpabilidad, insisto, no es igual a responsabilidad. Hay quienes se resignan a ciertas situaciones de dolor porque creen equivocadamente que están pagando culpas por algo que en el pasado hicieron mal, o lo que es peor, por alguien que en su árbol genealógico hizo algo incorrecto. Entonces creen que las facturas les están llegando a ellos, que la maldición los alcanzó, dicen algunos. La maldición me alcanzó. La única manera de que la maldición te alcance es que no estés en Cristo. Si vos estás en Cristo, no hay maldición que pueda tocar tu vida. Lo que pasa es que si estás viviendo con culpas, es porque probablemente todavía no has asumido tu responsabilidad delante de Dios. Cuando en lugar de asumir responsabilidades, asumimos culpabilidades, es cuando comenzamos a tomar malas decisiones. La culpa siempre te empuja a tomar malas decisiones. La culpa siempre te empuja a tomar malas decisiones. Es cuando comienzan los cuestionamientos a Dios y a todo el mundo por causa de lo que ahora estás viviendo. Hay que dejar de vivir con culpas y hay que asumir la responsabilidad delante de Dios. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Vamos a leer desde el 14 al 30 la parábola de los talentos. Dice Mateo 25, del 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. De estos 3 hombres que menciona la historia, hubo dos que fueron absolutamente responsables. De 3 hombres, hubo 2 que fueron responsables con lo que se les entregó. No solo lo cuidaron, sino que además se dedicaron a multiplicar lo que tenían. ¿Sí? Y cuando vino el Señor de ellos, los reconoció y los promocionó a más. Ahora, con el tercero pasó algo diferente. Versículo 24, mirá lo que dice. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí el talento en la tierra. Este tercer hombre comienza a elaborar un discurso, porque yo creo que en el fondo él ya sabía lo que se le venía. Entonces, para tratar de apaciguar a su señor, empieza a elaborar un discurso basado en ¿qué? En la culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque él declara varias cosas acá. Él dice: te conocía que eres hombre duro. Sabía que vos cegás donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Yo sabía quién eres. Yo sabía lo que iba a venir a mi vida. Yo te conocía. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué hace Jesús? Agarra y le dice: siervo malo y negligente. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: sos un siervo irresponsable. Porque vos sabías lo que yo esperaba de vos. Porque vos sabías lo que yo quería cuando te di lo que te di. Lo que estás haciendo ahora te condena. De hecho, Jesús en Mateo 12:37 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Las mismas palabras de este siervo lo estaban terminando de condenar. No hice lo que tenía que haber hecho. ¿Por qué razón? Tuve miedo. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva en el Edén. Tuvieron miedo. ¿Producto de qué miedo? De la culpa. Yo sabía que vos sos un hombre duro, Señor. Y si sabías, ¿por qué no actuaste como correspondía? Si tenías tan claro cómo era yo, cómo soy yo, ¿por qué no hiciste lo que yo esperaba que hiciera? Qué interesante lo que dice este hombre, ¿no? Muchas veces nosotros decimos conocer y saber de Dios, ciertas cosas de Dios, pero por alguna extraña razón no actuamos como Dios espera que actuemos. Muchas veces nosotros decimos, yo sé que Dios me está pidiendo esto, pero por alguna extraña razón no actuamos como Dios nos está pidiendo que actuemos. ¿Será que estamos esperando que el Señor venga y nos diga lo mismo que le dijo a este hombre? Siervo malo y negligente. Porque sabiendo lo que tenías que hacer no lo hiciste. Conocemos que Dios ama la obediencia, pero en muchos casos todavía seguimos siendo desobedientes. Yo te conocía, Señor. Yo sé que vos amás la obediencia. ¿Y por qué no estamos siendo obedientes? ¿Por qué? Este hombre es muy clara en su apreciación. Dice, yo te conocía que eres hombre duro. ¿Y por qué no actuaste antes? ¿Por qué no hiciste antes lo que tenías que hacer? Conocemos que Dios ama la santidad, pero de vez en cuando nos pegamos una coqueteada con el pecado, ¿no? Total. ¿Y por qué, si conocemos que Dios ama la santidad, seguimos teniendo cierto coqueteo con el pecado? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas conocés de Dios? Porque eso que vos conocés es lo que va a juzgarte el día final. Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas y que recoges donde no hiciste nada. ¿Y por qué no hiciste algo con lo que te di? ¿Por qué no lo hiciste? Sin embargo, a pesar de nuestro proceder incorrecto, muchas veces esperamos la aprobación de Dios, ¿no? La promoción de Dios. Sobre poco fuiste fiel, dice la palabra. Sobre mucho te pondré. Ahora yo te pregunto, con lo poco que está en tu mano, ¿estás siendo fiel? Si sabes que Dios promueve la fidelidad en lo poco, ¿estás siendo fiel? ¿Por qué Dios habría de recompensar a alguien irresponsable? ¿Por qué Dios habría de recompensar a quien, sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hizo? ¿Por qué Dios iba a tratar a este tercer siervo de la misma manera que trató a los otros si los anteriores hicieron lo que era correcto? Este no hizo nada. ¿Por qué? Ese es el Dios que es justo. Ese es el Dios que muchas veces no queremos ver. Por eso te comencé diciendo anteriormente que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por fiel al infiel. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué Dios tiene que tratarnos de la misma manera si muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes son totalmente contrarias a lo que Dios espera de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la boca de alguna persona, sí, ya lo sabía? Y si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? O al revés, si sabías, ¿por qué lo hiciste? ¿Se dan cuenta que muchas veces el problema es que vamos a contramano de lo que Dios espera de nuestra vida? Los responsables son aquellos que saben lo que su Señor espera de ellos
y actúan consecuentemente. No están esperando nada más. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. El responsable sabe lo que tiene que hacer y va y lo hace. Ahora, en todos los ámbitos hay responsabilidad, ¿sí o no? Lo cierto es que en mis años de vida yo no he visto una sola marcha para reclamar responsabilidades. Sí veo marchas por allá, por allá, por allá, por todos lados alrededor del mundo reclamando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Derechos. Derechos. Marcha por los derechos de los LGTB, marcha por los derechos del trabajador, derechos de las mujeres, derecho de esto, derecho de aquello. Porque nos gusta el derecho. Yo tengo derecho. Perfecto. En mis años de vida jamás vi. Hoy nos vamos a reunir en la plaza para reclamar por nuestras responsabilidades. Queremos asumir nuestras responsabilidades. No veo muchos en la plaza manifestándose. No, queremos las responsabilidades que nos competen según el ámbito en el que nos estamos moviendo. No veo eso. Porque al ser humano le gusta reclamar sus derechos. Son mis derechos. Ahora, todo el mundo reclama sus derechos. Y si vos te pones a pensar, esos derechos que muchas veces se reclaman tienen que ver con las irresponsabilidades de otros. El empleador que sale a reclamar sus derechos por un sueldo digno, lo que le está diciendo al patrón indirectamente, eso es un irresponsable. No estás cumpliendo. Pero el empleado que reclama muchas veces por esos derechos no dice, quiero más responsabilidades. No, porque vivimos en una sociedad que mientras menos responsabilidades tengamos o tenga, mejor. Mientras menos responsabilidades tenga que asumir, mejor. Ahora, en medio de un mundo en caos, Dios se responsabilizó por el orden de ese mundo. Dijo, antes de traer a existencia al hombre y a la mujer, primero voy a ordenar este mundo que está en caos. La tierra está desordenada y vacía, pero la voy a ordenar nuevamente. ¿Y cómo lo hizo? Hablando. Y a ese hombre que creó a esa mujer, Dios los hizo totalmente responsables de todo lo creado. Les dio autoridad sobre todo lo creado. Les dio absolutamente todo para hacer las cosas según Dios. Pero lo que corrompió eso fue el pecado. El pecado llevó al hombre a vivir bajo culpa, pero no bajo responsabilidad. Si yo no puedo progresar, la culpa la tiene el gobierno que no me permite progresar. ¿Y qué estás haciendo vos para salir de ese enroque, de esa situación? Siempre la culpa la tiene otro. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo hizo responsable. Pero por causa del pecado el hombre prefirió vivir sintiéndose culpable y no responsable. Culpando a otros de todos los desastres, de sus derrotas y fracasos, en una actitud sumamente irresponsable. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es de que las cosas no funcionen, la tiene el otro. Si la sociedad no funciona, el otro no está haciendo lo que debe. Si el matrimonio no funciona, la culpa la tiene el otro que no hace su parte. Si la familia no prospera, la culpa la tiene alguno de los integrantes que seguramente alguno está haciendo. Si la iglesia no crece, la culpa es del otro. Por supuesto, menos mía. Perdón. La pregunta que te quiero hacer, ¿estás cumpliendo con lo que Dios te pidió?
Miles de personas a lo largo y ancho del mundo se pasan la vida buscando culpables. Como dice la canción, no culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo. Así vive mucha gente, creyentes incluidos, sintiéndose culpables de lo que les pasó o les pasa. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque sencillamente al vivir de esa manera vamos a vivir tomando malas decisiones. La culpa te lleva a tomar malas decisiones permanentemente. Entre ellas, el no hacernos cargo de lo que nos compete. ¿Y de qué me tengo que responsabilizar? ¿De qué te tenés que responsabilizar? De todo aquello que Dios haya puesto en tus manos. De todo aquello que Dios haya puesto en tus manos. Si tuviste hijos, lo que Dios espera es que te hagas cargo de ellos y los conduzcas hacia Él. Ser padres responsables no significa darles todo lo que ellos pidan, sino conducirlos hacia el propósito de Dios para su vida. Por ejemplo, Ana con Samuel. Ana era estéril. Primera de Samuel capítulo 1. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y en un momento de angustia fue y derramó su corazón delante de Dios y le pidió a Dios un hijo varón. Fue literal. Dios, si me das un hijo varón, yo te prometo que te lo voy a consagrar a vos para que te sirva todos los días de tu vida. Estamos hablando del profeta más importante en la época gloriosa de Israel. Ungió a los 2 reyes más importantes de Israel. Porque hubo una mamá que no dijo, ya está, ahora que se críe como pueda. No. Yo te voy a conducir hacia el propósito de Dios para tu vida. Me voy a hacer responsable. Si te casaste, lo que Dios espera es que te hagas responsable del destino de ese matrimonio y no que lo abandones a la primera crisis, o a la segunda, o a la tercera, o a la 19ª. Hay que ponerse los pantalones, ajustarse el cinto y decir, o salimos los dos de esta o nos hundimos los dos, pero no vamos a abandonar el barco. Amén, digo yo a eso. Para el hombre ser responsable es liderar ese matrimonio. Para la mujer significa ser la ayuda idónea de ese hombre llamado a liderar, no la ayuda errónea. Por eso tenemos los matrimonios así, a contramano, como autitos chocadores. Porque no logramos entender el plan y el propósito de Dios. Si somos parte de una empresa, tenemos que hacernos responsables del éxito como del fracaso de dicha empresa. Claramente, si nos hacemos responsables, esa empresa, ese trabajo, ese negocio va a tener mucho más éxito que fracaso. Si sos parte de una iglesia en la que comes a diario, o semanalmente, o quincenalmente, o mensualmente, como sea que asistas, lo que Dios espera es que te hagas responsable. Porque de lo contrario, si sabiendo lo que tenés que hacer no lo haces, va a venir reprobación de Dios a tu vida. No sé cuál será tu parte en este asunto, pero responsabilidad tenés. Te mencioné 4 áreas, incluida la iglesia. Responsabilidad tenés. Mínima, máxima, eso decidilo vos, pero responsabilidad tenés. Jesús dijo, de los que me diste no perdí ninguno, excepto uno, el hijo de perdición, pero ese ya estaba perdido desde el comienzo. Jesús se tuvo que mostrar ante el Padre como alguien responsable y digno de confianza. Y ante nosotros como un ejemplo de que es posible, como hijos de Dios, ser responsables. Ser responsables delante de Dios nos convierte en ejemplo para los que están a nuestro alrededor. ¿Sabés por qué la gente muchas veces no cree en nuestro mensaje? Simplemente porque nosotros no lo estamos manifestando como ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo, por favor.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo, yo planté, Apolos, y el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Tres actores diferentes, cada uno en su papel, pero todos, absolutamente todos, siendo responsables. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir esta mañana? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Tres actores diferentes, cada uno en su papel, siendo responsables para que Dios traiga el crecimiento deseado. Solo por el hecho de ser Dios, Él podría haber obviado al ser humano y haber dicho, yo voy a producir crecimiento sin necesidad de incluir a un hombre, a una mujer. Pero Dios no quiso eso. Y Dios determinó usar nuestras vidas en esta sociedad de la que nos hace responsables. Dios nos hace responsables. Te voy a decir algo más, Dios nos hace responsables de esta generación en la que estamos viviendo. Dios nos hace responsables de lo que suceda con la gente de General Roca. Ahora, cuando te digo que Dios está haciéndonos responsables, lo que te estoy diciendo es, Dios está buscando gente que dé respuestas a los problemas que hay en la sociedad. No excusas. No excusas. En la vida en general se necesita de gente que plante, de gente que riegue y de un Dios que produzca crecimiento. Pero fíjate que la intervención de Dios viene recién al final, no viene antes. Dios interviene recién al final. Una vez que ya se hizo todo lo previo, recién ahí Dios se involucra. Cuando los responsables ya hicieron lo que debían. Dios no va a intervenir en tu situación mientras no hayas hecho lo que tenés que hacer. ¿Sí? ¿Me siguen? Dios no va a intervenir en tus situaciones mientras vos no hagas lo que tenés que hacer. Yo no sé si te toca plantar o te toca regar. Pero sea lo que sea que te toque, Dios no va a intervenir mientras no hagas lo que tenés que hacer. Más allá de si lo sentís o no lo sentís. Más allá de si te gusta o no te gusta, porque en eso somos muy buenos para dar argumentos. Es que no lo siento. Es que no me gusta esto. Vos sabrás lo que querés recibir de parte de Dios. Si te toca plantar, Dios esperará que plantes. Si te toca regar, Dios esperará que riegues. El crecimiento lo va a dar Él, pero no sin que antes haya ocurrido lo que previamente tiene que suceder. Eso es madurez. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Transitar por el camino que dice hay que hacerse cargo de las consecuencias. Nos gustan los derechos. ¿Cómo nos gustan los derechos? Es mi derecho. ¿Y la responsabilidad es para cuándo? ¿Para cuándo? De nada sirve el saber que Dios está realmente dispuesto a dar crecimiento si no hay primero quien plante y luego quien riegue. Si no haces lo que no o lo que debes, no va a haber crecimiento en tu vida este año. Disculpame, pero si vos no haces lo que sabés que tenés que hacer, este año no existirá crecimiento en tu vida. Y Dios te va a pedir cuentas por tu responsabilidad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hay que hacerse responsables. Vos tenés que plantar, plantá. Tenés que regar, regá. Hacé lo que Dios te está pidiendo. Hacé lo que fuiste llamado a hacer. Hacelo. Entonces después con justa autoridad vas a poder clamar a Dios y decirle, Dios, ahora sí quiero el crecimiento que vos me prometiste. Ahora sí. Pero no le podés
pedir a Dios. No podemos ser tan irresponsables e incoherentes de pedirle a Dios que bendiga lo que primero no hicimos. ¿Cómo Dios va a producir crecimiento si no hubo algo plantado y no hubo alguien que regara? ¿Cómo? Tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios en este tiempo está esperando que vos respondas a lo que Él te viene pidiendo hace tiempo ya. Hace tiempo que Dios te viene pidiendo cosas. Hace tiempo que Dios viene diciéndote hacelo, hacete responsable. Sí, Señor, mañana, Señor. Bueno. Es más, acá hay gente que le tiene que pedir perdón a Dios por haber descuidado cosas que Él ya les entregó. Hay que pedirle perdón a Dios. Porque Dios no va a añadir más si nosotros con lo poco no hemos podido ser fieles. No sé qué es lo que tenés que pedirle perdón a Dios, por qué cosas, pero hay que pedirle perdón a Dios. Eso significa hacernos responsables. Tenemos que dejar de dar vueltas. Tenemos que dejar de jugar al distraído. Tenemos que empezar a tomarnos en serio las cosas. Porque Dios nos va a pedir cuentas por todo esto. ¿Amén? ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría. ¿No sabés cómo hacerlo? ¿Sabés cómo hay que empezar? Pidiéndole a Dios sabiduría. Yo me di cuenta mientras preparaba este mensaje y dije, claro, ahora entiendo. Me di cuenta que la gente responsable no le pide milagros a Dios. ¿Te diste cuenta vos de eso? La gente responsable no le pide milagros a Dios, le pide sabiduría. ¿Sabés cuándo pedimos milagros? Cuando reconocemos que hemos hecho mal las cosas. Señor, estoy hasta acá de deudas, te pido un milagro económico, financiero. Claro, ¿por qué no le pedís sabiduría a Dios? Porque pedirle sabiduría a Dios significa decir, me quiero hacer cargo. Es más fácil pedirle a Dios milagros. Y hay gente que pretende vivir de milagro en milagro. No, pedirle sabiduría a Dios. No me quiero hacer responsable de mi salud. Por eso vivo como vivo. Entonces cuando me enfermo pido un milagro. Yo les dije hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Mírenme cómo estoy, flaquito, me conservo. ¿Saben por qué? Porque yo quiero vivir sabiamente. No quiero pedirle después a Dios un milagro en terapia intensiva. No quiero. Entonces me cuido, sé cuál es la franja en la que tiene que oscilar mi peso. Y voy y me peso. Y cuando sé que la cosa viene ya un poquito complicada, digo, stop. Prefiero aprender sabiduría, recibir sabiduría y no tener que pedir por un milagro después. Me estoy haciendo cargo. Me estoy haciendo cargo. ¿Sabías vos que el 100% de los ACV, entre un 80 y un 90% son evitables? ¿Sabías eso? Del 100% de los ACV, el 80 y el 90%, entre el 80 y el 90% son evitables. Se requieren de dos cosas que no te significan ningún gasto, o por lo menos excesivo. Una dieta saludable y un poco, no te estreses tanto, un poco de actividad física. Un poquito, una cosa así, una caminata a la esquina, va y volver, 10 minutos. Mucho dinero, ¿no? Una dieta saludable y algo de actividad física. Pero no me quiero hacer responsable de mi salud. Por eso después pido milagros. Delante de Dios tenemos que asumir responsabilidad. Porque cuando no asumimos responsabilidad y pedimos sabiduría para vivir bien, después pedimos milagros para zafar. No me quiero hacer responsable de mi economía, por eso cuando me lleno de deudas y he malgastado todo, busco milagros financieros y económicos por todos lados y consulto a los gurúes de turno para ver cómo puedo hacer para recibir ahora prosperidad. ¿Por qué no aprendes a ordenar tu economía? ¿Por qué no aprendes a manejar los recursos que tenés con sabiduría?
En lugar después de decir, oren por mí para ver si puedo salir adelante. ¿Por qué no aprendés sabiduría, no recibís sabiduría? Es más fácil pedir un milagro. Es más complicado concederse que se otorgue el milagro, ¿no? Cuando la cosa no funciona bien, automáticamente apuntamos al cielo y comenzamos a pedir milagros, porque si pedimos sabiduría, significa que nos vamos a tener que responsabilizar por lo que suceda. Salomón dijo, estaba a punto de asumir el gobierno del pueblo de Dios, y frente a ese desafío dijo, yo no tengo idea cómo se hace esto, pero Dios, dame sabiduría. Le podía haber pedido riquezas, le podía haber pedido un montón de cosas, pero dijo, dame sabiduría porque no tengo idea cómo hacer esto. Y gracias a que Dios me dio sabiduría práctica, pudo ser el mejor rey, uno de los mejores reyes, de los más importantes de Israel. Pero no, vivimos en una época donde nadie se quiere hacer cargo de nada. Nadie se quiere hacer cargo de nada, nadie quiere ser responsable, sobre todo cuando el precio a pagar se considera que es demasiado alto. Mientras menos responsabilidades tengamos, mejor todavía. ¿Está mal pedir milagros? No. Pero Dios no puede venir a traerte todos los días pan y carne a través de cuervos. En algún momento Dios te va a decir, ahora hacete cargo y andá, y con lo que yo puse en tu mano, hacé lo que tenés que hacer. ¿Amén? Está bravo el tema, ¿no? Eso es lo que Dios espera de nosotros. No se puede crecer, no se puede madurar sin responsabilidad. Vamos a dar vuelta siempre en la misma historia. Mucha gente se queja de que no les alcanza el dinero. Y es verdad, puede que no sea verdad. Pero cuando tienen dinero en las manos, lo que menos hacen es sembrar en el reino. Se lo comen, se lo guardan, lo malgastan. Por eso no les alcanza. Y después preguntan, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Fíjate, empecé a indagar en tu corazón. La pregunta que te quiero hacer es, ¿te vas a pasar toda la vida pidiendo milagros o te vas a responsabilizar por lo que te corresponde? Los milagros van a venir recién una vez que hayamos hecho lo que tengamos que haber hecho o que tengamos que hacer. Pero el que se quiera ser responsable de su vida no vive pidiendo milagros. Esa es la última oración que eleva. Primero plantó, se aseguró de que esté regado lo que plantó. Y recién, ahí, Señor, ahora sí, ya hice lo que me pediste. Ahora confío y espero en vos. Amén. El responsable es aquel que se sacó de encima todas las excusas y asumió el rol que le compete delante de Dios. ¿Cuántas excusas que hay, no? ¿Cuántos argumentos que hay en nuestra mente para justificarnos todo el tiempo el por qué de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho? ¿Cuántas excusas hay en nuestra vida? Adán y Eva se justificaron. Yo no fui, fue la mujer que me diste. Y se transformaron en personas irresponsables. Hay que renunciar al espíritu de Adán y Eva, que vive culpabilizando al otro. Hay que renunciar a ese espíritu. En el área o en el ámbito en que te muevas, hay que renunciar a ese espíritu. El espíritu de la gente irresponsable que quiere los beneficios pero no acepta las responsabilidades. Que pelea por sus derechos pero que rehúsa aceptar sus compromisos. Yo quiero una iglesia grande. Quiero una iglesia que sacuda los cimientos de esta ciudad. ¿Estás asumiendo la responsabilidad? ¿Estás pagando el precio? Porque yo también deseo una iglesia grande, Yo también quiero una iglesia que sacuda los cimientos a la religiosidad en esta ciudad. Yo también lo quiero. La pregunta es, ¿te toca plantar
¿Estás plantando? ¿Te toca regar? ¿Estás regando? El crecimiento lo va a dar Dios. De eso tenemos que tener claridad. Mucha gente irresponsable en esta vida, que vive buscando golpes de azar o de suerte para ver si de alguna manera la vida les cambia. Esa gente nunca va a llegar a ningún lado, porque siempre va a estar a merced de otros. Siempre va a estar esperando unas migajas que caigan, aunque sea para poder nutrirse de eso. Dios no te llamó a vivir de esa manera, porque esa manera de vivir lo deshonra. El que es responsable sabe asignarle a cada cosa su debido tiempo. No le quita tiempo a otras cosas, eso lo hace el irresponsable. Pero el responsable respeta los tiempos de cada cosa. El día en que asumís tu responsabilidad es el día en que tu actitud ante la vida comienza a cambiar. Dejar de sentirte culpable, asumir tu responsabilidad si hiciste algo mal o no hiciste lo que debías y empezás a plantar o regar para que Dios traiga el crecimiento anhelado. ¿Qué responsabilidad puede tener Dios con nosotros si nosotros no tenemos una clara responsabilidad ante Él? ¿Por qué Dios debería escucharme a mí si cuando Él me habla yo no lo escucho, estoy en otra cosa, distraído, ocupado y no le presto atención? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría que escucharme a mí? ¿Por qué Dios debería habitar en tu hogar si a vos no te preocupa estar en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el clima en tu hogar se enrarece y parece que todo se transforma y se da vuelta, es porque claramente has dejado de habitar en la casa de Dios. ¿Sabés lo que está sucediendo cuando el clima se enrarece en tu casa? Dios ya no está ahí, porque Dios no permanece donde no es honrado ni reconocido. El que está todo dado vuelta en casa, preguntate, ¿no será que Dios dejó de estar en tu hogar? ¿No será que Dios dejó de habitar ahí? ¿No será que Dios ya no encuentra honra en ese lugar? Segunda de Samuel capítulo 6, del 8 al 12, ya vamos terminando. Segunda de Samuel capítulo 6, 11 y 12. Dice, segunda de Samuel capítulo 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Segunda de Samuel capítulo 6, 11 y 12. El arca representa la presencia de Dios. Y dice la Biblia que el arca había estado 3 meses en la casa de este hombre, Obed-edom, era un levita. Y durante esos 3 meses la presencia de Dios provocó que esa casa y ese hombre y esa familia fueran bendecidos en todo. En todo. Por causa de la presencia de Dios que estaba ahí en medio de ellos. Ahora, para que Dios haya bendecido en todo a esa familia, evidentemente hubo algo que llamó la atención de Dios ahí. Honra, honra, honra fue lo que encontró Dios en la casa de ese hombre, Obed-edom. Honra. Honrar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar siempre desata la bendición y el favor de Dios en todas las cosas. Si vos no le das nada a Dios, y no te hablo de dinero, pero si vos no le das nada a Dios, ¿por qué Dios habría de darte algo a vos? ¿Qué razones habría para que Dios te dé algo? ¿Qué razones? Ahora, si le entregás tu hogar y empezás a honrar a Dios ahí en tu hogar, Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a bendecir tu familia. Si vos contratás un servicio de internet y ese servicio de internet anda un día bien, un día mal, un día bien, 4 días mal, 5 días mal, ¿seguirías confiando en esa empresa o dirías hasta acá llegó, cambiamos? ¿Por qué razón? Porque
porque no es confiable. Cualquier cosa en la vida, menos estar sin internet. Cualquier cosa, podemos pasar hambre, desnudez, frío, ¿no? Ser perseguidos, todo, pero estar sin internet, no. Oh, imagínate. Ahora, si tu patrón te viera que de tanto en tanto te pegas un faltazo sin previo aviso y sin justificación válida, ¿vos crees que seguiría confiando en vos? ¿Sabés qué? Cuando te vuelve a llamar te dice venga a la oficina. O venga que quiero hablar con usted. Está despedido. ¿Cómo que estoy despedido? Si yo soy... No, estás despedido. Porque sos irresponsable. Porque no cumplís con lo que te pido. Porque faltás cuando se te antoja. Chao. Si no lo hace, si un patrón responsable y serio no despide a esa persona, es porque en algún momento te va a pasar factura. Porque el irresponsable tiende a manifestar en algún momento su irresponsabilidad también. Es decir, si ese patrón no despide a ese hombre, es porque en algún punto también él es irresponsable y en algún momento va a mostrarle el hacha. O no te paga lo que corresponde, o no te está haciendo los aportes como te los tiene que hacer. Tened cuidado. Es un simple consejo de un humilde servidor. Si un domingo estás en la reunión y el otro domingo faltás porque es domingo, ¿qué razones tendría Dios para seguir confiando? Desde que comenzó la iglesia, desde que esta iglesia comenzó hace 10 años casi, todos los domingos he estado paradito acá. Me he faltado, solo un domingo falté. Por razones de distancia no pude estar ese domingo. Un solo domingo falté. Pero en el lugar donde estaba haciendo exactamente lo mismo que hice durante 10 años en este lugar. O sea que tengo total autoridad para decirte lo que te estoy diciendo. Y yo estoy seguro, y yo estoy convencido que cuando Dios tenga que promoverme a mí y a mi familia, porque hemos sido fieles en lo poco. Ahora, ¿qué razones tiene Dios para seguir confiando en vos? Si un mes diezmás y ofrendás como corresponde, porque estás contento, contenta, feliz, y al otro mes ya no lo haces porque ahora estoy enojado. Porque ahora estoy mal. ¿Qué razones tendría Dios para seguir pensando que sos confiable? ¿Qué razones tendría Dios para poder estar tranquilo con vos? La fidelidad tiene que ver con responsabilidad. La actitud y el compromiso que vos tengas para con Dios va a determinar la actitud que Dios tenga para con vos. Dice la Biblia, mis ojos pondré, dice Dios, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Fidelidad es igual a productividad y responsabilidad. ¿Se acuerdan cómo comenzamos con la parábola de los talentos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo terminó cada hombre de esa historia? ¿Cómo terminó el último? Ahora yo te pregunto, ¿qué final querés vos para tu vida? ¿Qué final querés vos para tu vida? ¿La de los dos primeros hombres que fueron recompensados por su fidelidad y responsabilidad? ¿O la del tercer hombre que, sabiendo cómo era Dios, lo que él esperaba de su vida, no lo hizo? Entonces es tiempo de que dejemos de vivir bajo culpabilidad. Comencemos a asumir nuestra responsabilidad. Deja de vivir culpando a otros por lo que te pasa. Deja de vivir pensando que el otro tiene la culpa y que esto y que aquello y que la madre el coche. Deja de vivir bajo culpabilidad y empezá a asumir tu responsabilidad. Como hijo, como esposa, como esposo, como padre, como miembro de una iglesia, deja de vivir mirando lo que hace el otro y empezá a asumir tu responsabilidad.
Yo no te puedo obligar a que lo hagas. Es mi sugerencia, es mi consejo. Si hay algo que reafirmé por estos días, es que yo no fui llamado a cambiarle la vida a nadie. Mi tarea es simple y sencillamente enseñarte. Esto es lo que te conviene. Después, transita vos solito el callejón que dice, hágase cargo de las consecuencias. ¿No están funcionando las cosas en tu hogar? Hacete cargo de lo que te corresponde. ¿Te toca regar? ¿Te toca plantar? Hacete cargo. ¿No están saliendo bien las cosas en lo que compete a tu vida? Pregúntate qué no estoy haciendo. Y hacete cargo. Porque los irresponsables nunca terminan bien. En cambio, aquellos que se responsabilizan por sus vidas delante de Dios tendrán garantizada su bendición, su respaldo y su favor en todas las cosas. Amén. ¿Qué final querés para tu vida? Quiero pedirte que cierres tus ojos y te pongas de pie, por favor.